Dios les bendiga en esta hermosa mañana, amados. Tengo la gran encomienda y privilegio de poder exhortar la palabra de Dios en esta mañana y con la asistencia del Espíritu Santo sabemos que podremos hacerlo. Mientras tanto, amados, quiero que vayan buscando en sus Biblias Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Hace varios domingos atrás el Señor me dio el placer y el privilegio de poder exhortar ante ustedes y tocamos Tito capítulo 1, versículo 1. Y esta mañana quiero simplemente continuar con este libro. El pastor nos ha dado el permiso de continuar así de una manera expositiva en estos textos. Y como manera de introducción quiero hablarles, ¿verdad? Simplemente una introducción o un resumen de lo que fue aquella exhortación, donde hablamos sobre Pablo y su apostolado, quien fue escogido, enseñado y ordenado por Jesús mismo. También dimos, amados, el propósito del apostolado. ¿Cuál era el propósito de ese apostolado? Que tanto Pablo como los demás que fueron investidos con esta autoridad de ser llamados apóstoles de Jesucristo y de que su finalidad, amados, era el predicar la sana doctrina de la fe y ser instrumentos para llevar a los hombres a la obediencia de la fe en el Señor Jesús. Romanos 1:5 dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Además se habló sobre el contexto de lo que es la palabra siervo que utiliza el apóstol, que en el griego original es esclavo. Esto confesándose Pablo como esclavo de Dios, entregando toda su voluntad a Dios. Mencionamos también que la fe no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, siendo dada a nosotros mediante la gracia divina de nuestro Padre Celestial. O sea, es un favor inmerecido. Dando un énfasis en que, amados, nosotros no podríamos obtener fe sin primero haber obtenido gracia de Dios. Y vimos también lo que el conocimiento de la verdad, lo que la palabra de Dios, lo que la Escritura persigue, que es la formación de vidas piadosas en los creyentes. Vidas caracterizadas por la evidencia de nuestra relación con Dios, por la vivencia en el temor de Dios, por una verdadera entrega al Señor y a su reino, y que el resultado, por el fruto de buenas obras que solo el Espíritu Santo produce en los creyentes. Así que le voy a pedir, si pueden, por favor, aquellos que su condición física lo permita, ponerse de pie para poder leer el texto. Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Y la palabra de Dios se lee con toda reverencia. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Puede tomar asiento. Le hemos dado dos puntos a esta exhortación en esta mañana. El primer punto, Dios concede vida eterna a través de Jesús en el Evangelio. Dios concede vida eterna a través de Jesús en el Evangelio. Y el número 2, Dios no miente, por tanto cumple lo prometido desde toda eternidad. Punto número 2, Dios no miente,
por tanto, cumple lo prometido desde toda eternidad. Comenzamos con el punto número 1 y en el versículo 2 cuando dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente. Luego de leer el versículo, amados, podemos ver que Pablo comprendió que el servicio a Dios debe basarse en una seguridad en Cristo, que nos hace libres, totalmente libres para servirle, con una renuncia a las cosas pecaminosas y vanidades que nos puede ofrecer este mundo. Si vemos en los versículos 2 y 3, si usted todavía tiene su Biblia abierta, el 2 como leímos, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos y a su debido tiempo, manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Pablo pone, amado, ante nosotros dos vías de una seguridad indudable y totalmente real. Una es el testimonio de Dios y la otra es la palabra misma de Dios. La que estaremos tocando en esta mañana se basa o toca sobre el testimonio de Dios. Amado, la verdadera religión y la práctica de la piedad, que no es otra cosa que nuestra reverencia, nuestra adoración a Dios, la suma total del carácter y las acciones de nosotros como cristianos, nos lleva a una profunda meditación de una vida eterna prometida por Dios para sus hijos y sus hijas. Así como en los tiempos de Pablo, los saduceos y otros grupos, amados, que distorsionaban las escrituras, también nosotros tenemos grupos o personas que quieren limitar nuestra esperanza a este mundo. No hacen otra cosa sino intentar producir el desprecio hacia Dios y hacia su palabra. Tratan de estorbar y tratan de debilitar la esperanza, escucha, amado, la esperanza que ya está reservada para su iglesia. Por consiguiente, amado, la mira de todos nosotros como creyentes debe ser siempre hacer que los hombres aparten sus ojos del mundo para que los vuelvan a Dios y en arrepentimiento, luego de confesar sus pecados, luego de confesar sus transgresiones, clamen al único Dios vivo y verdadero, en busca de la esperanza que, como dije, usted y yo ya gozamos por promesa. Busquen la esperanza de vida eterna que solo se obtiene por medio de Jesús en el Evangelio. Así que le pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos definir esperanza? La esperanza es una certeza confiada y una expectativa de algo que todavía no es nuestro, pero lo será. Algunos teólogos inclusive ven el versículo 2, ven una relación a lo que se llama el pacto de redención, pues esta está relacionada íntimamente con el plan eterno de Dios, por el que el Padre mostró su amor por su Hijo, prometiéndole un pueblo redimido que le amaría, que le serviría y que le glorificaría para siempre. Sin embargo, para completar este cuadro, debemos añadir que el Hijo mostró su amor por el Padre. ¿En qué? En convertirse en el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19 y 20, miren lo que dice: sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha,
la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Es por eso que vemos todo este plan de redención y que fue una promesa, amado, no de hoy, no de ayer, sino una promesa eterna, hecha a hombres y mujeres, como usted y como yo, pecadores, siendo escogidos solamente por la pura bondad de Dios. ¿A través de qué? A través del llamamiento eficaz. Y sé que lo tocamos mucho, pero nuevamente nuestra confesión de fe, Westminster, pregunta 31, dice, ¿qué es el llamamiento eficaz? Y la respuesta al llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por la cual, convenciéndonos de nuestros pecados y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio y nos pone en capacidad de hacerlo. Es entonces que por medio de su Espíritu Santo, recibiendo gracia y misericordia, rescatándonos del pecado y rescatándonos, amados, de un infierno ardiente, nos une a Cristo, donde nos atribuye, nos imputa la justicia de Cristo y nuestros pecados son transferidos a Él. Y somos adoptados, somos llamados hijos de Dios, somos santificados en Jesús. Y todo esto, iglesia, para la entera y total gloria de un Dios que no miente. La salvación del creyente, nuestra salvación, iglesia, no es una ocurrencia de Dios. Él la planificó hasta el último detalle hace mucho tiempo. Es por eso que mantener nuestra mirada en ese galardón de vida eterna que Dios nos ha prometido, que Pablo toca en este versículo, y sostener esa firme convicción de que Dios lo que ha prometido lo cumplirá. Son medios, iglesia, que nos pueden sostener. Son medios que sostienen al cristiano en momentos de adversidad y duras pruebas. En esos tiempos de conflicto, amados, que nunca parecen acabarse. Las batallas en el trabajo, a nuestros jóvenes y a nuestros niños en las escuelas, en las universidades. Es esa convicción de que la recompensa, iglesia, de una vida eterna con nuestro Creador hace que mantengamos nuestra mirada en Él, aún en problemas, entre familia, inclusive hermanos en la fe. O cuando la enfermedad trastoca tu vida o de alguien que ama. Es esa mirada, iglesia, puesta en Dios y sus promesas, las que también nos producen un sumo gozo, las que nos producen una tranquilidad, una alegría, felicidad y sobre todo una seguridad, como dice en Juan 14:27, versión de la Reina Valera: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
no tenga miedo. La esperanza de la vida eterna es parte de la esencia del mensaje del Evangelio. En principio, podríamos decir, solo Dios tiene vida eterna en sí mismo. Solo Dios tiene inmortalidad. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. En Dios habita la eternidad y la vida eterna, iglesia. La vida eterna es suya. Cuando hablamos de eternidad, la definición debe ser Dios. Entonces, el anuncio del Evangelio, escucha iglesia, es que la vida eterna de Dios se hace extensiva a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo por medio y únicamente por medio del Evangelio. La vida eterna, como otros tantos beneficios que obtienen los creyentes en el Evangelio, participa de lo que podríamos decir el ya, que obtenemos, tenemos vida eterna, y el todavía no. Es un doble sentido. En el ya podríamos decir, en esta vida gozamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dijimos anteriormente, de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, del conocimiento de la verdad de Dios, de su palabra, del derecho de entrada en la presencia de Dios y de muchas bendiciones más que pertenecen a la vida eterna misma. Sin embargo, en esperanza fuimos salvos y la plena manifestación de la vida eterna aún nos espera en el futuro, y este es el todavía no. Ni siquiera creo, amados, que podemos imaginar cómo será cuando seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 24 y 25 dice, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Punto número 2. Dios no miente. Por tanto, cumple lo prometido desde toda eternidad. Y en el versículo donde dice, prometió desde los tiempos eternos. En este segundo y último punto, el apóstol Pablo continúa su énfasis en la integridad y la veracidad del Padre en su testimonio. El Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos que daría vida eterna a los que creen en Jesús por medio del Evangelio. Literalmente el texto dice que lo prometió antes de los tiempos eternos. La promesa de vida eterna que nos llega en el Evangelio no fue improvisada por Dios ni en el primer siglo de la era cristiana o siglos después, sino que fue decidida antes de la fundación del mundo. Iglesia, las Escrituras nos enseñan sin lugar a duda que todo lo que es el plan para nuestra salvación vino determinado por Dios desde la eternidad, como dije, antes de la creación del mundo. Así, Apocalipsis 13:8 habla de los creyentes cuyos nombres, dice, han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
Por eso también Pablo puede decir en Efesios 1:4 que Dios nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo. O que Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9. Que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos. Dios predestinó para nuestra gloria, 1 de Corintios 2:7. En todas estas citas, iglesia, la idea es la misma. Nuestra salvación. Lejos de ser la improvisación de un Dios a quien le ha tomado por sorpresa la rebeldía del hombre que comenzó en el Edén, encuentra su origen en la eternidad, antes de que el mundo fuera creado. Y le pregunto, ¿cómo sabemos que esta promesa es nuestra? Uno, porque Dios ha hecho una promesa de que quienes confiesen sus pecados, se arrepientan, crean en Jesús y se aparten de sus pecados, serán salvos. Y dos, porque podemos tener evidencia, frutos de un verdadero arrepentimiento, de que nos hemos arrepentido, genuinamente, y creemos en el único evangelio verdadero, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si esto es así, estamos atados, iglesia, a la promesa de salvación y podemos asegurarla y vivir confiados y confiadas. Y puede suceder, amados, tal vez, que a veces somos tentados inclusive a dudar de nuestra esperanza, de esa esperanza de vida eterna prometida por Dios para nuestras vidas. Pensando que el cumplimiento de la promesa tarda demasiado. Que estamos demasiado lejos de ser transformados a la imagen de Cristo. Y que nos cuesta ver en nosotros las realidades de la vida eterna. Pero amado, recordemos que nuestro Dios es veraz. Él lo ha prometido en su palabra y lo cumplirá. Pablo dice en el versículo 2, Dios no miente. Y como conclusión pudimos conocer que Dios nos concede vida eterna a través de Jesús en el Evangelio y que Dios no puede mentir, por tanto cumple lo prometido desde toda eternidad. Así pues, hermano, hermana, amigo, amiga, visita, animémonos y meditemos en que Dios es fiel y no miente. Que el evangelio que proclamamos, la iglesia de Jesucristo, fue diseñado en el seno de Dios antes de que el tiempo aún comenzara para nosotros. No estamos involucrados, iglesia, escuche, no estamos involucrados en algo pequeño. Si aceptamos un mínimo de las grandes verdades que el apóstol Pablo nos comunica en este pasaje, comprenderemos por qué él se maravillaba tanto de su llamamiento apostólico. Nosotros, iglesia, igualmente tendríamos que maravillarnos de que Dios nos haya llamados a administrar en estos tiempos ese mismo evangelio eterno que Dios preparó, esta misma palabra divina, para que los que viven sin Cristo
sean traídos a la fe salvadora. Y para que constantemente nosotros, su pueblo, su iglesia, sus hijos y sus hijas, recordemos el poderoso evangelio y vivamos, iglesia, una vida de piedad y de santidad ante Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dice tu palabra en hebreo. Pedimos, Señor, que ella permita que nuestras vidas y las vidas de los oyentes, de aquellos que tal vez no han recibido a Cristo, pueda transformarlas. Que al igual con nosotros, Señor, nuestros corazones fueron cambiados de uno de piedra a uno de carne, como dice Ezequiel, también sus corazones puedan ser cambiados, puedan ser transformados. Pedimos, Señor, que en nosotros provoque el querer como el hacer. Que no solamente seamos oidores, pero también, Señor, seamos hacedores de la misma, que lo que escuchamos, Señor, de tu palabra, lo pongamos en práctica todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos, redarguye nuestra vida y que podamos entender sobre todo que las promesas que tú has hecho para tu iglesia, Señor, sabiendo que tú no mientes, que eres veraz, las cumplirás en su debido tiempo. Pues oramos en el nombre de tu Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.